que es como un poco frío, como que yo soy más moreno, Ya. ¿cachai? Entonces, al menos a mí me parece bastante que como lo que uno tiende a ver es muchas veces como más la temperatura más hacia el lado, hacia la temperatura cálida. Pero mira, comencemos a compartir pantalla porque Bueno, pero esperemos a que llegue, pues, si uno a las 7:10, por si que, porque estoy yo nomás. Pues estoy yo, sí, estás tú, está veo que está Solange y Solange, usted. Estamos claro, los y tres nomás. comenzó a transmitir Solange. Ujú. Entonces, mientras tanto, es como para abrir Lightroom, ¿cachai? Y ir viendo un poquito como, no sé, algunas dudas, ir aclarando como algunas cosas. Bueno, como tú ¿Tiene algún ya, paisaje? ¿Tiene una foto de mira, algún paisaje usted o no? sí, acá, de hecho, eso fueron algunas cosas de las que faltaron por revisar. Sí, podría Eh, haber algún eh, paisaje, pues, para... porque esa yo la mira, vi, pues. Sí, yo vi... acá la ventaja que tiene Lightroom, y bueno, no, me imagino que tú ya sabías, es que si tú después guardas, o sea, en realidad estás trabajando, que fue lo que hicimos nosotros la semana pasada, yo Ujú. después acá voy, cierro el programa, en este caso le voy a omitir por toda la semana, y después lo abrí hasta hoy día. Y Ah, ya. finalmente se conservan todos los ajustes. Ya se Bueno. conservan la misma, al no ser que tú hayas cambiado de carpeta la fotografía y ahí hay que Ah, claro. revincularla. Sí, ¿Ya? no, yo bajé un programa y lo tengo en el disco duro externo. Entonces todo se trabaja en disco duro externo para que no me consuma tanto. Ah, ya, Porque perfecto. yo no tengo Mac, tengo Windows. Profe, ¿podemos ver mire, tenía una foto Sí, usted, aquí tú dime cuál. Mira, una de un tengo árbol. de No, un una de un árbol. árbol que tiene. Sí, más adelante. Una que Ah, estaba como un esta de acá. árbol. Sí, la siguiente sí, porque esa. ¿Ya? Parece que está está bien enfocado, Ya. ¿no? No, no, Esta, parece que no. en Parece que realidad, sí. la ventaja, o sea, la idea de esta fotografía fue que, ¿a dónde la dejé acá? Ah, Pero si no la otra, por la anterior, pues. es generar un HDR. Ya, porque Ya, para generar como rescatar las luces y las sombras, con esa intención se hizo la fotografía, ¿ya? ya. Al igual que las Pero que por tengo yo ejemplo acá. esa, veamos esa, po. Esa me parece interesante porque, por ejemplo, a veces está la exposición, la que tenía el árbol nomás, Ya, la otra. Porque la que está más oscura, sí, la otra, la anterior. Esa. Porque esa, lo que asumo yo es que trató eh, de guardar el detalle de las nubes así en es. relación al contorno de lo que Claro, está. Entonces uno tiende a que dice ya después con Lightroom lo aclaran con sombra, pero va a generar ruido. Entonces ahí va el así tema es. de cómo lo limpian. Ahora, Ya, lo que alguno podría hacer dime. es tomar dos fotos, una del cielo y otra la de... Claro, Y aquí con es. Photoshop pegarla No, y pues, no, trabajarla, no. Stop, ¿no? stop, stop, stop. ¿Ya? Ya. Está todo bien lo que tú acabas de decir, excepto lo último. Acá ¿Ya? yo tomé estas dos fotografías con la misma intención, pues después de, en uno, como bien dices, rescatar el cielo, y en el otro, rescatar las sombras, ¿Ya? porque tenía mucho contraste. Entonces, como tú bien dices, si yo levanto acá las sombras, voy a empezar a generar mucho ruido. Claro. Obviamente podría comenzar a trabajar y tratar como de generar un equilibrio dentro de lo posible, pero la fotografía está en 500. Entonces, ¿Ya? igual va a tener un poquito más de ruido. Mira, vamos a hacer esto así como eh, sin juntarlas todavía, sin hacer como un HDR. ¿Ya? ¿Ya? Entonces acá nos A vamos ver, a la haga lo sombra. que quiera hacer nuevo, porque esa parte no la he visto. Entonces, como tú ya más o menos sabes y entiendes qué es lo que había que hacer en la fotografía, que era levantar las sombras, ya acá exageré obviamente y levanté bastante las sombras, ¿Ya? pero me generó esta sensación media verdosa. ¿Ya? Entonces, uno de los caminos que podríamos realizar, podríamos ir acá a saturación, a color, y podríamos manipular el color verde. ¿Te das cuenta? Entonces ahora Ujú. solamente afecto los colores verdes.
si estamos al 100%, la fotografía tampoco no estaba como desenfocada como creía. Ya. En realidad tenía un poquito más de ruido y un poco como lo típico. Entonces, de esta forma ya empezamos, aquí podemos aclarar un poquito más los verdes o hacerlo un poco más contrastante. Cuando, ¿Ya? ¿Cuál es mi consejo, mi sugerencia? Cuando estamos levantando las sombras o estamos forzando demasiado, tratar también de conservar un poquito como eso oscuro para poder disimular un poco el ruido. Porque acá nosotros podríamos decir, ya, yo quiero levantar aún más las sombras para que sea más claro. Pero se empieza a ver un poquito como más extraño, entonces yo prefiero darle un poquito más de sombra, pero si nosotros comparamos lo que teníamos antes con lo que teníamos ahora, Claro. él es bastante. Ujú. Entonces después acá podemos jugar también con un poco con la tonalidad. Como nuestra escena es un poquito más cálida, de lo que estábamos hablando hace poquito, la podemos teñir un poquito más hacia el lado como amarillo. Rojo. Ya. Claro, la tonalidad más rojiza o más claro. Es que se torna un poco rojo por la mezcla, Ya. ¿ves? Entonces ya por ahí vamos generando. Por ejemplo, acá otra de las herramientas de degradado. Aquí uno es como cómo uno se empieza a imaginar la fotografía. Entonces, si yo, por ejemplo, no quedo muy, muy conforme, lo que podría hacer es como generar un poquito más de contraste para darle a la como profundidad a la fotografía. Ujú. Entonces aquí uno le da un poquito más de sombra, podría ser un poquito más exagerado. Y como que va generando como un tipo viñeta. Ya. O viceversa, en el caso contrario, que este es otra herramienta que es es gradual, o sea, perdón, es como Sí, un gradual un, de círculo. claro, un gradual circular. Acá uno lo puede invertir o no. Si yo Ujú. le doy, me está sobreexponiendo o aclarando lo que está fuera Claro. del círculo, pero yo quiero hacer el efecto contrario. Entonces aquí bajo y le doy invertir. Invierte, ¿sí? Entonces aquí yo ya puedo comenzar a seleccionar como ciertas zonas. Obviamente hay que tener como ese cuidado de, como lo que estábamos hablando, de no ser como caer como en esa como fantasía o tratar de mantener un poquito como en la realidad de la La fotografía. foto. Claro. Ahí le podemos dar, ves que de esta manera yo le voy a generar un poquito más le voy a subir la temperatura al agua en este caso. Es como manteniendo el reflejo que tengo arriba, que antes no estaba, y ahí de cierta Claro. manera lo puedo ir como potenciando un poquito más. Hola Carolina que se acaba de sumar. Mm. Hoy día estamos con una clase más de aclarar dudas y aquí Sebastián me solicitó tomar una fotografía y que fuéramos trabajando en ella, para que vayas entendiendo un poquito de qué estamos haciendo Carolina. Obviamente aquí podemos estar mucho tiempo, Sebastián, hasta que Claro. tú quieres conforme, pero a mí en lo personal, así como No, simplemente está bien. más Sí. rápido, se ve una mejora bastante en esta parte. Claro. Yo lo único que Obviamente, hago siempre en las nubes, por ejemplo, ¿ya? poner el cuarto, hacer o sea, Ah, el cuarto, ¿sí? la herramienta Tirarlo de grado. de arriba abajo, claro. Ya, este es Y como un ahí filtro bajarle de un poco degradado. claro, ahí bajarle un poco lo blanco. Lo Es que blanco. aquí va a depender Sí, de cómo eso. está la foto, Sí, claro. porque en este caso quizás me va a hacer mejor levantarlo un poquito más. No, pero para aprovechar las nubes. Me voy a bajar un poquito. Ah, claro, para darle más Sí, ahí dramatismo. nomás, eso, ahí nomás. Sí, un toque nomás para. Sí, sí. Claro, casi siempre con eso es suficiente, no necesitamos más. No. Ahí puedes manipular, como te decía, la Claro, un poquito temperatura o más el para la matiz. temperatura. Claro. Sí, ¿no? Entonces, ya ahí más o menos podríamos tener. Más abajo tenemos otros ajustes, ya que era como el enfoque o la reducción de ruido. Claro. Como yo les comentaba, no irse siempre a los extremos, sino que mantener un cierto equilibrio. Yo por lo general como que estoy como en el 20, no más allá de eso.
Y acá Sí. también, con 50, Esa la del 50. ruido, esos tres patrones, eso, ¿me lo puede explicar cómo se ocupan eso? Esa luminancia, detalle y contraste, esos son todos en uno, ¿cierto? No. Claro, en este caso, a ver, vamos a exagerar un poquito para que se vea Ya. más el ruido. Entonces, si nosotros no tenemos como el ruido, no le estamos aplicando ninguna como filtro para poder suavizarlo, se van a activar los otros. Entonces, ¿qué es lo que hace la luminancia? De cierta manera va a empezar a suavizar como las zonas que están como con iluminación, como ese tipo de píxeles, ¿ya? El tema del contraste es, es para ir dándole como una... Mira, es que lo que pasa es que se empieza a procesar acá. Voy a exagerar los extremos. Mira, en lo mejor en esta fotografía no se nota al detalle, Ujú. pero directamente lo que hace la reducción de ruido, bueno, como ya te mencionaba, es disimular este ruido que teníamos en la fotografía original, es súper oscuro. Ujú. Pero la luminancia finalmente va a ir a entregar como estos... va a empezar a trabajar con estos píxeles que tienen estas tonalidades de luz y el contraste del... A ver, ¿cómo te puedo explicar, Sebastián? Es un poco enredado. O cambiamos la foto. Es que lo que te quería comentar después era enseñar a unir la fotografía. Pero con respecto a esto, a ver, esta fotografía igual tiene poquito, no tiene mucho ruido. A ver, veamos en esta, que estas tienen los ISO más forzados. Ya está en la fotografía nocturna. Ya si se dan cuenta al tiro, al aumentar un poco la luminancia, se genera de inmediato una mejora en el ruido de la fotografía. En cuanto a lo que es el detalle, se das cuenta que aquí ya se ve una diferencia en relación a la otra fotografía. Que cuando le aumentas el detalle versus cuando se lo quitas. Son cosas como muy sutiles. Y netamente el detalle y estos ajustes van a apuntar netamente a la nitidez o al detalle de la fotografía en sí. Porque entendiendo que como a la textura, porque cuando nosotros reducimos el ruido, lo que estamos haciendo es fusionando o como suavizando los píxeles, entonces de cierta manera lo que se va haciendo, se va perdiendo textura. Y con los ajustes siguientes, que es el detalle y el contraste, es para tratar de compensar esa pérdida que se hace al manipular este ajuste de ruido, Sebastián. Ya. Pero en realidad va a depender siempre con el tipo de fotografía y quizás la zona, porque al menos yo modifico lo que es el contraste y la verdad no veo ninguna diferencia. Yo por lo Pero general en cuando el trabajo, verde se notaba en el árbol. Ahí se notó el cambio del contraste. Me baja el contraste, pero muy sutil. Mm. sí, es como muy poco. Pero al menos lo que yo hago por lo general cuando manejo lo del ruido, lo dejo en los parámetros que vienen por defecto, que es el 50% del detalle, porque es como el equilibrio que hay. Y simplemente manejo lo que es la luminancia. Eh, porque como ya te diste cuenta un poco lo que es el contraste, no, al menos quizás depende de la fotografía en cuestión, eh,
va a ser, se va a notar mucho más o no. En este caso, si se dan cuenta, eso es lo que yo les decía con el tema del ruido. Que si nosotros lo aumentamos, lo que estamos haciendo es perder texturas. Acá ya como que se pierde toda lo que es la textura. Entonces, por eso, cuando se manipula hay que tratar de hacerlo como con no mucha intensidad. Y acá se nota un poquito más, eh, Sebastián. Creo que lo que sucedía con el tema del contraste, ahora entendiendo un poquito más, o sea, como por qué no se notaba en las otras fotografías, era porque la cantidad de ruido que estaba aplicado en la fotografía no era mucho. Hay muy pocas. Claro, ¿ves? Que ahora el ruido es mucho más, o sea, la luminancia. Y yo levanté todo lo que era el contraste, y de cierta manera lo que hace es compensar, ¿ves? Ahora se aprecia notoriamente. Entonces, por eso, como yo no acostumbro a levantar mucho el ruido, de cierta manera, los cambios son bastante sutiles. Pero si ya la fotografía, por ejemplo, las fuerzas mucho, ya y va a ocupar un ruido, una reducción de ruido muy grande, va a necesitar levantar un poquito más de contraste y recuperar detalles. Porque si no va a salir la fotografía como muy como suavizada. Es como que si le hubieses pasado como el dedo encima. Entonces, para eso están los otros ajustes. Para ir compensando ese. ¿Ves? Para ir compensando un poco esa pérdida que está haciendo de píxeles y de información dentro de la imagen. Entonces, pues como te digo, por lo general yo simplemente lo aumento como unos 10, unos 15, a lo más unos 20. Porque de esa manera recupero un poquito más de información en la fotografía, en la imagen final. ¿Te parece? ¿Te quedó un poquito más claro, no, Seba? Sí, se nota mejor. Claro, Pero sí, yo creo que la diferencia era que la foto no, al estar oscura no había tanto ruido como yo pensaba. es que, De hecho, la otra foto, la del patito, no sé qué era, cisne, me parece que el foco tampoco está muy claro, ¿cierto? Como... No, la otra, la que vio, esa. esta, Sí, ahí no. Ah, sí, porque está. Como que están las plumas, el foco. Mira, porque si le hace zoom, sí, como perdí un poco está, la. Sí, cierto. está como Sí, por acá. sí. Igual esa bueno, hay que tener ojo, como tú bien dices, con el tema del foco, obviamente. Eso lo podemos nosotros después solucionar en Photoshop y ahí es un proceso un poquito más largo. Y acá nosotros podemos hacer unas pequeñas mejoras como en la textura. Por ejemplo, por lo que ya me di cuenta, lo tuyo es un poco la nitidez. ¿Ya? Entonces, eh, tratemos de darle más nitidez a esta fotografía. Yo voy a levantar un poquito las sombras, pero de cierta forma me estoy dando cuenta que si modifico ciertos parámetros, como que no consigo lo que yo quiero. Entonces, uno de los parámetros que yo no acostumbro a utilizar constantemente, pero que en ciertos casos se requiere realizarlo, es modificar la exposición. ¿Y por qué yo no lo modifico? Por lo general, porque altera toda la escena. ¿Ya? En este caso, yo le quiero dar iluminación a toda la fotografía en sí, no a partes específicas. Después me voy a dedicar a cómo bajarlo o darle un poco más de intensidad a ciertas zonas. Igual acá hay una temperatura de color, se supone que esto debiera ser como blanco, está como súper azul. Entonces, nosotros con un gotario podemos de repente decir que eso es blanco
y ahí automáticamente el software hace un balance de blanco con respecto a la zona que nosotros seleccionamos. Claramente acá se ve como súper extraño, entonces ahí vamos a tener que empezar a realizar nuestros ajustes. Si nosotros tenemos esa zona, por ejemplo, le podemos dar acá una gradiente y podemos comenzar a bajar un poco nuestra exposición. No sé si tú has trabajado con esta herramienta que era el No, pincel. no el pincel sí. Ya, entonces el pincel en este caso lo podríamos utilizar para darle un poquito más de iluminación a una zona específica de la fotografía. Acá en este caso no se dan cuenta de lo que yo estoy pintando, pero acá está el botón para mostrar la máscara. Y yo la ventaja como trabajo con tableta me es mucho más cómodo hacerla pintar, me es más fácil. Está con el lapicito. Sí, Ah, bueno. tengo, ¿Y eso funciona como mouse igual, o no? así es, Bueno. funciona como mouse. ¿Y viene una configuración por defecto o uno la configura nomás? No, tú la puedes configurar. Si eres zurdo, la puedes dar vuelta. La tableta en sí tiene 4 botones, que los cuales tú puedes darle diferentes funciones. Y el lápiz tiene 2 botones también, que son como hacen el símil a los botones del mouse. Pero tú también los puedes modificar. Entonces, en algunos programas, por ejemplo, como en Photoshop, cuando tú haces alguna máscara o pintas, tú le puedes dar el valor a la presión. Por ejemplo, si tú lo levantas un poquito y sigues pintando, te va a hacer un trazo mucho como más fino. Y si tú te presionas, si tú te cargas en la tableta, se va a aumentar la presión y va a ser un trazo mucho más grande. Entonces, es interesante. Entonces ahí de cierta forma podemos ahora levantar solamente esa zona. Ah, bueno, Obviamente, y hace el realce localizado, ¿no? claro, en este caso es un pincel, el cual podemos nosotros volver a seleccionarlo y seguir pintando, o generamos uno nuevo y podemos pintar luego la otra ave o el otro objeto. Por ejemplo, acá hay una opción que acá está la máscara automática. Cuando los elementos están como bien contrastados con el fondo, es súper buena la herramienta porque de manera automática se va, mm, se va adaptando. Pero esto es lo que ven a cuestión, que en el centro como que cuesta que pinte. Acá me generó como unas manchas. Entonces, si yo no me doy cuenta de eso, después yo voy a hacer mi ajuste y todo, y ahí va a quedar el elemento va a quedar como manchado. Entonces, en muchos casos a veces yo los deselecciono y pinto y de esa manera me cercioro de que toda en la parte interior va a estar pintada. ¿Cómo borro? Con el Alt. El Alt y borro. ¿Cómo vuelvo atrás? Con el Control Z o con el Comando Z, depende del sistema Ya, después operativo. que esté aprendiendo los atajos, de a poco. Sí, Mm. y por ejemplo, bueno, acá tú puedes cambiar también el tamaño del pincel. Acá está el pincel. Lo puede hacer más grande, más pequeño o desvanecer. Puede hacer que el trazo sea como muy duro o que sea más sutil, como más suavizado. Por lo general se utiliza que sea un poco más suavizado, porque de esa forma
da la sensación de que es como un poquito más, como más orgánico, más natural. ¿Ya? Entonces yo acá lo selecciono y puedo comenzar a hacer los ajustes. Darle un poquito más de luz, levantar un poco la sombra, le podría añadir un poquito de textura. Y acá igual, darle un poquito de textura. Y como que acá todavía está un poquito más como oscuro, entonces ustedes pueden volver a hacer una nueva capa y así seguir ustedes las veces que ustedes quieran, la verdad. Harta paciencia nomás. Así es tiempo. Ya. Porque si te das cuenta, bueno, de lo que teníamos como a la rápida, a lo que estábamos logrando, hay un cambio. Obviamente podemos seguir trabajando y aquí, como no están manejados correctamente la intensidad, al menos en la parte que estaba trabajando ahora, se ve un poco como irreal. ¿Ya? Entonces, de esa forma, después uno va a tratar de levantar o de darle como esa naturalidad. Si nosotros estamos viendo que en este lado hay sombra, a lo mejor lo que hay que aclarar un poquito es como los bordes, ¿no? O darle una pequeña sensación de luz acá, o aclarar un poquito como los ojos, esta parte. Ahí finalmente es como la propuesta de cada uno. En ese sentido no hay como una receta, porque como bien mencionó Sebastián al comienzo, que, que lo primero que nosotros tenemos que hacer es como leer la fotografía, que es qué es lo que vamos a conseguir o cómo podemos mejorar nuestra fotografía. Entonces ya cuando tenemos claro qué es lo que queremos conseguir en ella, ya vamos a saber qué parámetros tenemos que ir moviendo. Por ejemplo, a lo mejor estas cosas que están acá como muy amarillas, muy naranjas, pues tienden a molestar un poco, entonces nosotros podemos ir acá a nuestra herramienta donde manejamos los colores y le podemos quitar un poquito más de intensidad. Lo que les comentaba, tienen que tener cuidado así al manejar estos tres colores por lo general, el rojo, el naranjo y el amarillo, y sobre todo el naranjo muchas veces, porque el naranjo, si hay personas, va a modificar también su cara, O la la tez de la tonalidad de la piel. piel, claro. Entonces ahí hay que tener un poquito de ojo y cuidado. Yo muchas veces igual lo utilizo ese de una manera muy sutil, le doy un poquito más de iluminación, entonces porque de repente igual es rico que la gente tenga un poco más iluminada la cara, que tenga como un poquito más de luz. Entonces para no hacer una máscara en cada uno de los rostros, llego y veo la fotografía y le doy a esta herramienta. Y acá ustedes igual de repente pueden estar haciendo un pequeño ajustes y ver si les gusta o no. Ya eso es como too much. De repente en este caso lo bueno que es trabajar o entender un poquito de qué color está compuesta la fotografía. Entonces ahí ustedes también pueden decir ya, acá están los azules. Entonces ahí le pueden dar un poco más quitar o no, o darle un poco más de luz o que quitarle luz. Si yo le quito luz, por lo general voy a generar situaciones o fotografías más contrastantes. Acá le podemos dar un poquito más de foco. Y cuando nosotros enfocamos también, al enfocar toda la escena, muchas veces nos va también a generar ese ruido. Y era un poco lo que estábamos hablando hace un momento atrás.
Y es como cachetía individual nomás, que es lo que va resultando, sí, porque no, tratar de no salirse de lo real y pasar a lo irreal, po. Porque, por ejemplo, la Claro. primera estaba de haber estado oscuro, no, así como atardeciendo un poquito más. ¿Cómo? ¿Esta fotografía? No, la anterior, digo, tiene que haber estado como más oscuro, po. La que estábamos viendo, esta. No es la misma, po. No, la misma del que estamos trabajando. La inicial tiene que haber estado bastante oscuro, por eso dio la Ah, perspectiva azul, po. estaba como en el atardecer. Claro, Era como de hecho puede ser que haya estado más azul por la hora azul, muy bien, por esas tonalidades, porque estaba ya atardeciendo. claro. Pero ahí se recupera un poco el color Claro, ahí tú puedes recuperar, del po. labio. Y aún así ya, bueno, puedes trabajar, como te decía, mucho más. Claro. Si te das cuenta, ya aquí se generó como ruido, pero igual mejoramos un poco más lo que era la Pero igual nitidez. poco, claro. Es Claro, que se, yo se tendría que mejoró ser el foco. a ojo, o se notaría en la impresión a lo mejor. Es que uno Claro, elige. pues ahí también va a depender qué es lo que va a hacer con la fotografía, si la va a imprimir quizás grande o si esta fotografía la vamos a utilizar en redes sociales, si la vamos a ocupar a subirla en nuestro Instagram. Créeme que no creo que se note al detalle, al no ser también Claro, que con nosotros eso la ampliemos suficiente, mucho. ¿no? Si yo, por ejemplo, esta fotografía ya la exporto como para subirla a Instagram y después yo esa fotografía la amplío como para que tú veas el detalle, obviamente ahí se va a notar, pero si la ves en el tamaño de la pantalla se va a ver bien. De hecho, después esta fotografía la puedes abrir en Photoshop y a través de una técnica de enfoque, para enfocar. No sé si tú tienes Photoshop. Sí, lo tengo instalado. Ya, hay una técnica para enfocar que de verdad es muy buena. Y no es el típico paso alto que se le conoce, que es un poco como lo que podríamos hacer acá nosotros, que se trata como de evitar, que es enfocar a través de claridad. Como que claridad te da como una textura y una... Mira, te va a como generar como como una cierta nitidez, pero fuerza mucho los bordes. Y se tiende a ver como un poco como eso que estábamos Muy hablando que se utilizado. ve más irreal. Mm. Entonces, esos valores por lo general igual son súper bajos. Eh, bueno, a ver, obviamente acá como te decía, podemos seguir trabajando en ella, el lente con el que estoy acá trabajando, no lo recuerdo bien si habrá sido un Canon, según yo era un Zoom. ¿Y No dónde sé está si acá? Carolina tiene dudas, aprovechando para no. Sí, Carolina, si hay alguna duda, alguna consulta, feliz de aclararla en este momento. De hecho, estamos para eso. Yo la verdad es que he jugado re poco con estos editores, no conozco ni el Photoshop, así que estoy absorbiendo nomás. Después te voy a mandar miles de Ah, dudas. ya. No, pero no hay problema. Después la puede hacer, la hace llegar por correo y ahí tratamos de generar de repente algún feedback. No hay problema en eso. Súper, muchas gracias. Bueno, no, según yo, entonces, si no es ese, debe ser un Tanrum. Tampoco. Bueno, acá, como les comenté también la vez pasada, eh, parece que, no sé si yo tengo un lente que es un Canon 100 milímetros y no está tampoco dentro del catálogo para corregir la distorsión del lente. Acuérdense que los lentes muchas veces tienen diferentes grados de visión y eso de repente tiene una diferente distorsión dentro de la imagen. Y a través de nosotros de esta herramienta o de una manera manual, muchas veces va a reconocer el modelo del lente. Esta fotografía igual es bastante más antigua y no me acuerdo con qué lente la habré tomado. Mm,
Bueno, lo que les quería comentar con respecto, acá teníamos esta fotografía que la trabajamos de manera como directamente que me había solicitado Sebastián al inicio de la clase. Pero mi intención de esta fotografía acá la voy a restaurar completamente. Así era inicialmente. Entonces, lo que vamos a hacer, como tengo, yo ese día tomé 2 fotografías de manera intencional, ya, en donde yo dije, como rescató Sebastián, en una yo quería exponer el cielo y en la otra quería exponer lo que era las partes sombrías, que era este cerro un poco y la superficie de la playa. Para luego eh, unirlas en Lightroom. Entonces yo las selecciono ambas, aprieto el botón derecho y voy a combinación de fotografías. Y en combinación de fotografías tienen 3 opciones. La primera de ellas es HDR, que el HDR lo que quiere decir es que vamos a aumentar el rango dinámico de la fotografía. Entonces vamos a tener, si nuestra fotografía, por ejemplo, límites de las zonas claras y las oscuras era de este tamaño, al tener un HDR en donde hay 3 fotografías, una que va a estar rescatando la luz, la otra las sombras y la otra va a tener una exposición correcta. En este caso solamente voy a trabajar con 2, pero aún así voy a aumentar también el rango dinámico de la fotografía, entonces voy a obtener un mayor espacio para poder trabajar las luces y las sombras. Y tanto ya en la segunda opción, que es la panorámica, son esta secuencia de fotografías en donde finalmente voy a generar una fotografía mucho más grande de un lugar en particular, ya sea de un paisaje o puede ser quizás de un edificio o una ciudad. ¿Y esa Pero, la identifica sola o no? Por ¿cómo, ejemplo, cómo? esa la foto la identifica sola, por ejemplo, que tomes 3 abajo, 3 arriba y hace la Eh, foto grande. que se supone que si tú haces una secuencia, el programa de cierta forma le está indicando que tiene que unirlas de alguna u otra manera. Por ejemplo, voy a hacer el intento, nunca lo he hecho. Estas fotografías son totalmente distintas. ¿Ya? Perdón. Si yo voy y hago lo mismo, combinar fotografías, le voy a poner HDR, me va a decir acá, no se pueden combinar las fotografías, no hay suficientes Tiene fotografías que que haber coincidan para una realizar la coincidencia. combinación. Ya Claro. me da una alerta. Mm. ¿Qué pasa acá en este caso? Si se dan cuenta, yo no ocupé trípode, porque hay una leve eh, diferencia de toma. Es muy pequeño, el leve si el encuadre que hay, de diferencia. Entonces, en este caso, las vamos a combinar. Y como les decía, la panorámica es una secuencia de fotografías, ya para generar una imagen mucho más grande. Y el HDR son 3 fotografías o 2 fotografías con diferentes exposiciones, o pueden ser más fotografías en realidad. Ya mínimo son 2. Y con diferentes exposiciones, y de esa forma lo que va a hacer, el programa va a empezar a calcular. Y en este caso, yo le pedí que hiciera, ¿se acuerdan que la fotografía no estaba calzada al 100% porque yo no ocupé trípode, lo hice solamente con la mano? Yo le pongo acá a la opción de alinear automáticamente. Entonces el programa ya automáticamente lo alinea. Y luego tenemos la opción de que el programa realice los ajustes correspondientes a la fotografía y después nosotros seguimos trabajando en base a esos ajustes, o lo dejamos en realidad sin ajuste automático y nosotros lo realizamos posteriormente. Bueno, esto, la cantidad de eliminación fantasma también de repente va a variar con respecto a cada fotografía. Eso va a depender como de algunas zonas, como lo que hace referencia a la eliminación de fantasmas es la manera en cómo fusionó o cómo fue uniendo la fotografía, ambas fotografías, cómo las fue como superponiendo.
pero por lo general por defecto funciona súper bien en ninguno. Y le damos combinar. Comienza a procesar acá arriba, ¿ya? Nuestra barra de estado. Y acá se crea la fotografía que acabamos de unir. Entonces en este caso ya nosotros podemos nuevamente comenzar a levantar nuestras sombras, y a diferencia de lo que habíamos hablado en un inicio con Sebastián, tiene mucho mejor nitidez esta imagen, o sea, tiene mucha mejor calidad porque tenemos más parámetros para trabajar, si se dan cuenta. Sí, queda Obviamente va a ser, así es que aquí tú muchas veces el HDR lo ocupaba la gente y como que sobre exageraba demasiado, y se ven como estas fotografías de repente como muy irreales, como con unos trozos, o sea, como con una textura, unos bordes como muy marcados, como así. Yo creo que te has pillado con fotografías de ese tipo, ¿no? Sí, pero a la gente le gusta, sí, pues si vieran eso, dicen maravilloso. Pero uno que cacha no Claro. está demasiado exagerado. Pues. Entonces, de cierta forma, esto es lo que como que evitar. Bueno, si a la gente le gusta y todo, ya nada que hacer. O sea, si ustedes lo quieren realizar y es su propuesta, perfecto. Pero lo que nosotros, o lo que tratamos de hacer con Sebastián, de cierta manera, es como rescatar como lo bonito de la naturaleza y de cierta manera como potenciarlo, pero tampoco como exagerarlo. Entonces, a través de esta técnica de como de compilar fotografías, vamos a tener mejores resultados. Porque, como yo les decía, nuestro rango dinámico es mucho mayor. Por ejemplo, acá si yo bajo solamente los claros de esta fotografía, no es lo mismo que acá, si yo los bajo completamente. ¿Por qué? Porque esta fotografía tomó el cielo de esta otra. Pero aún así, se ve mucho mejor la que acabamos de hacer. Y ahí ya ustedes pueden trabajar directamente con la fotografía que ustedes realizaron. Por ejemplo, acá tengo otra fotografía de otro HDR. Acá son 3. Esto fue en Antuco, hace años atrás también. Si se dan cuenta, hay 3 fotografías. Esa foto es súper común, eso que tiene la sombra, por ejemplo, alguien se posa, o sea, se pone y posa, sale oscuro y atrás todo blanco, o más encima si hay nieve, peor, pues, Claro, no po. pasa nada. Pues. Pero acá, por ejemplo, haces las 3 tomas, te vas a combinar HDR. El programa hace el trabajo solo. Y si gustas, puedes hacer un ajuste automático. Si te gusta este ajuste, lo mantienes. Acá se va a crear una copia. Recuerda que está trabajando acá arriba. Y acá se creó la copia. Entonces esas 3 fotografías me llegaron a este resultado. Lo cual yo lo veo y se ve bastante bien. Pero podemos seguir como generando quizá un poquito más de contraste, como generar un poco más de textura de repente, como ese tipo de contrastes más fuertes con las piedras, con la tierra que hay acá. Y bueno, también yo le había comentado, si se dan cuenta, son ajustes muy pequeñitos, en donde este era como lo inicial. Lo podemos dejar de una manera ya totalmente distinta, rescatar y aprovechar como al máximo las fotografías. Porque recuerden, estamos tomando 3 fotografías con diferentes tipos de exposición y la sumatoria de eso nos da un espacio tremendo para poder trabajar. No tengo una fotografía con panorámica, pero va a funcionar de la misma manera para que sepan. Y la misma función, ustedes la van a seleccionar. ¿Ah? Que está súper buena. Sí, pues, viste que por eso te decía que no necesariamente tienes que llegar a Photoshop. Otra cosita, otro detalle.
que no sé si lo recuerdan o no. Si nosotros tuviéramos esta fotografía con esta otra, no son la gran maravilla, ¿ya? O estas dos mejor ya trabajemos. Ya esto fue en Cerro La Virgen, hace igual unos meses atrás. Y acá podemos hacer, darle quizá un poquito más de intensidad a los amarillos, ¿ya? Como darle el tema como otoñal. Vamos a rescatar un poquito las luces blancas que están arriba. A mí me gusta generar un poquito más de contraste. Aquí es como un tema de gusto muchas veces. Cada uno va a tener como su estilo para editar. Ya, le voy a dar un poquito de textura. Es un poco como el trabajo. Voy como de arriba hacia abajo generalmente. Y también voy como que exagero un poquito de repente para ver si realmente aporta o no lo que estoy haciendo. Bueno, acá simplemente a modo más ya de ejemplo, los amarillos también tienen que tener cuidado, que los amarillos muchas veces alteran los verdes. ¿Qué es lo que estoy haciendo en esta parte de tono? Es como ciertas tonalidades que de un color en particular, como el verde, tengo la posibilidad de hacerlos un poco como más tirados hacia el celeste, o hacia como un color agua, o hacer que los verdes se tienden a ir un poquito más hacia el amarillo. ¿Y qué es lo que puedo conseguir con eso? Es que esas tonalidades verdes que estaban en la escena, que es en realidad es un cambio súper sutil, es generar una sensación un poquito más otoñal. Son detalles nada más. Bueno, como les digo, podemos seguir haciendo un par de ajustes, pero voy a hacer uno súper notorio, que va a ser poner la fotografía en blanco y negro nada más. ¿Ya? ¿Y qué es lo que yo quiero enseñarle acá? Es que si la fotografía siguiente es muy parecida y tengo varias que son muy similares, el Lightroom tiene la posibilidad, o de cierta manera se conoce como un procesador o un revelador de fotografías, ya, pero la ventaja que tiene, la particularidad, es que trabaja por lotes de fotos. Ustedes, por ejemplo, yo trabajo un matrimonio completo y lo abro en Lightroom y comienzo a editar y fácilmente serán unas 500 fotografías o más. Entonces hay fotografías que son similares. Y cuando hablamos de similares, por un tema de la iluminación es más o menos similar, el entorno, ¿ya? Entonces yo quiero que ese ajuste para ganar tiempo y para automatizar un poquito el trabajo, yo modifico la primera, realizo los ajustes y luego selecciono las siguientes. Y cuando ya las tengo seleccionadas, les doy sincronizar. Y cuando yo le doy a sincronizar, me abre los ajustes que yo quiero sincronizar. Entonces acá ustedes pueden no seleccionar nada o seleccionar todo, o de cierta forma pueden deseleccionar algunas funciones simplemente haciendo clic. ¿Cuáles son los cuidados? Ya que a considerar en este parámetro, por lo general, cuando uno hace esta sincronización, tener mucho ojo con el tema de la eliminación de manchas. ¿Ya? Porque, por ejemplo, justo había un elemento ya que ustedes borraron en la fotografía que hicieron el ajuste. Y luego en las siguientes, si este ajuste todavía está activado, en esa misma zona se va a copiar algún elemento de la misma fotografía. Entonces, ese ajuste de eliminación de manchas o de algún elemento como puntual se va a ver mal. Porque la primera foto funcionaba, pero las demás no. Porque las demás estaban bien y no necesitaban ese ajuste. Entonces, ahí hay que tener ojo con eso. ¿Con qué otra cosa?
bueno, los pinceles, el pincel de repente esto, los graduados, también hay que tener ojo. Si simplemente ustedes lo utilizaron quizás para hacer alguna viñeta o bajar la intensidad quizás de la luz que llegaba del lado derecho, por ejemplo, y todas las fotografías se repiten, está bien, consérvenlo. Si no, ahí simplemente ustedes tienen que desactivar, lo pueden desactivar todos. Entonces ya de cierta manera le voy a dar OK. Y ahora automáticamente tengo mis dos fotografías con los mismos ajustes. Y obviamente si hay alguna que necesita un poquito más de ajuste, ustedes lo pueden hacer. La pueden seguir editando luego. Y bueno, ¿hay alguna duda, alguna consulta con respecto a lo que vimos? A lo que hemos... Yo por lo menos no, está todo claro. ¿No? De hecho aprendí esas dos cosas, una que no sabía pegar, o sea, unir dos fotos o tres o más, ¿Ya? y tampoco sabía esa de sincronizar. Ah, ya, perfecto. Siempre hacía de a una, bueno, de hecho siempre tiro de a una, pero hay algunas que son muy parecidas y ahora puedo tirar más. Po. Sí, pues esa es la ventaja que tiene. Y las puede ir comparando también y todo eso. Yo estoy Eh, impresionada con todo lo que se puede hacer. Yo jamás le había modificado ni una luz a mis fotos, así que estoy maravillada puede con todo lo que hacerlo. puedo hacer. Mira, si no tienes todavía estos programas para hacerlo, te invito a que descargues en tu celular una aplicación que se llama Snapseed, ¿Ya? ¿ya? Y esa aplicación, de verdad que es muy completa. Se pueden hacer muchas cosas de las que vimos acá. Ya, Ya perfecto. puedes copiar, eliminar gente. Es una herramienta súper buena. Está al alcance de todos. Snapseed Maravilloso. es una hojita, ¿ya? Lo voy a buscar. Eh, no se ve muy bien. Bueno, pero es como una hojita y se escribe, es como de Snap de Snapchat y de siga de semilla, como SEED. Bueno, ¿qué nos queda por aprender acá para como ir cerrando lo que es Lightroom? Nosotros vamos ya a guardar esa fotografía que ya me gustó. Esta también la trabajamos. Y esta de acá. Seleccioné esas tres fotografías. ¿Cómo las selecciono? Le hago clic, las presiono y con el control o con en mi caso es con el command en Mac, las selecciono y me voy a archivo. Luego a exportar y selecciono algún lugar en donde quiero exportar la fotografía. En este caso va a ser en el escritorio. Ya ustedes pueden seleccionar la carpeta que ustedes estimen conveniente. Luego seguimos bajando y... Ahí va a crear una carpeta así, arriba hay que sí, sí, ponerle... aquí. Ah, ya, sí. Aquí ustedes pueden generar una carpeta o que finalmente se exporte el archivo solo. Nada más. Acá le pueden cambiar el nombre si gustan. Pero acá como lo más importante y relevante está como en este sector. Si ustedes quisieran hacer algún ajuste o utilizar la fotografía después para trabajarla, que es lo que yo hago un poco porque como soy diseñador gráfico, realizo la fotografía en alta calidad, luego la revelo acá y después el paso final la termino como de hacer en Photoshop. Ya le termino de hacer los últimos ajustes y todo. Entonces las puedo trabajar perfectamente en un archivo PSD, que es la extensión de mi archivo. Y puedo trabajar con otros formatos también. En el caso de nosotros, que es más universal es el JPG. Acá tenemos la calidad. La calidad puede ser del 100% o la pueden ir bajando según lo que ustedes estimen conveniente. Lo que tienen que entender es que si se baja la calidad, se puede ir perdiendo un poco también de nitidez y todo eso. El modo de color, ya eso no lo modificamos, pero tenemos otras opciones. Pero el sRGB se utiliza bastante para lo que es pantalla. Y si nosotros
no queremos modificar la calidad, pero sí queremos limitar, por ejemplo, a ustedes quieren participar en un concurso y tienen que mandar la fotografía que pese no más de 1 mega. Entonces ustedes aquí al exportar le ponen limitar el tamaño y le ponen el tamaño que ustedes quieren y el archivo finalmente se guarda al tamaño que ustedes le indican. Acá ustedes pueden redimensionar la fotografía, mantener según el largo o según los bordes que ustedes estimen convenientes, ya sea el ancho o el largo, a través de megapíxeles, o ustedes finalmente le dan una medida en particular y específica, ya sea en píxeles, pulgadas o centímetros. ¿Ya? Y lo importante acá es un poco la resolución. Si la van a imprimir, que sea 300 dpi. Si va a ser, por ejemplo, para las redes sociales, que sea 72 dpi. No necesitamos más que eso. Si ustedes van a imprimir, o sea, si ustedes van a subir una fotografía a Instagram y que tenga quizás 300 dpi, va a ser demasiado. ¿Y qué va a hacer el programa? Va a decir, esta fotografía es muy grande, la voy a comprimir. Y el problema de eso es que Instagram la va a comprimir como a su gusto, o Facebook. A diferencia de que si ustedes la dejan a 72, omiten ese trabajo. Entonces el programa la reconoce y dice, ah, ya, ok, cumple con todo. Y la va a subir con la calidad óptima para su visualización. Acá ustedes le pueden agregar un sello de agua, agregarle metadatos, que es la información de la fotografía, y le dan exportar. Acá vamos a esperar. Se va a demorar en este caso un poquito más porque hay que recordar que estamos exportando las fotografías que eran las de este compilado, este HDR. Entonces por eso se demora un poquito más. Entonces si yo las veo, están acá afuera exportadas. Ahí tenemos esa y tenemos esta otra. Que fueron las fotografías que nosotros trabajamos hoy día. Y ya con eso, luego podemos cerrar el programa y listo. Ya, Súper bueno. ya. Antes de finalizar, les quiero dar unos consejos prácticos. Ya lo voy a hacer un poquito más rapidito. Ya todavía tenemos un poquito más de tiempo, así que lo podemos conversar. Se ve bien la pantalla, ¿cierto? Se ve bien. ¿Sí? Ya. Entonces vamos a partir con los consejos que les quiero, gracias Carolina por el dedito hacia arriba. Bueno, quiero compartir con ustedes algunas recomendaciones que deben considerar antes, durante y después de realizar sus fotografías. Primero que todo, con el cuidado de nuestro equipo. Siempre tratar de protegerlo y cuidarlo. El transporte va a ser muy importante, por eso se recomienda ya trabajar o manejar un bolso específico para la cámara, idealmente que sean estos que son de fabricantes ya o que estén especialmente diseñadas para ellas, porque de esa manera lo van a proteger, son más acolchados, entonces va a aguantar el agua muchas veces y también algún tipo de golpe que vaya a surgir. Entonces es un equipo que es totalmente delicado. Y en los bolsos o una mochila de transporte va a ser una herramienta muy útil para ustedes. Si también trabajan quizás o lo quieren llevar eh, con algún celular o equipo, ahí ustedes van a ir viendo porque hay muchas opciones que pueden conseguir en el mercado. Yo tengo bastantes bolsos, mochilas y una mochila también puedo llevar mi computador dentro para poder trabajar con ella. Otra cosa que también es importante tener, cuando ustedes tengan su cámara o vayan a adquirir una, compren lo antes posible un filtro B. ¿Por qué? Porque de cierta manera lo que hace es proteger el lente. El filtro B es como lo que tengo yo acá, es como un lente de descanso, por decirlo, no tiene mayor aumento, no tiene como una incidencia mayor en la fotografía. Deja pasar ciertas luces, bloquea, pero no es tan notorio, es como un vidrio simplemente puesto delante de nuestro lente, pero la ventaja es que si se llega a caer el lente y se rompe, se va a romper el cristal del filtro y no el cristal del lente de la cámara, sino en ese caso ya
quedaría totalmente inoperativo. También disponer de un kit de limpieza, muchas veces, para hacerle mantención a sus lentes, a su cámara. Si son más atrevidos, limpiar un poco lo que es el sensor. Hay paletas especiales para eso y la invitación es que si lo van a hacer, vean tutoriales o se hagan asesorar con alguien que los pueda orientar. ¿Qué es lo que tiene un kit de limpieza? Una pera de aire, que principalmente se utiliza para esparcir un poco el polvo que está tanto en la superficie de los vidrios, de los cristales, o también en el sensor, ya porque si nosotros directamente le pasamos un paño, se puede rayar con más facilidad. Entonces de esa manera lo que hace es como soltarlo. Escobillas, ya como mini como escobillones, que obviamente van a ser más suaves. Unos papeles que son también absorbentes o que son para finalmente como limpiar esta solución con el cual se limpian también como las pantallas. Ya hay el típico pañito de lentes también que podría servir en algunos casos. Pero es también importante tener un kit de limpieza para mantener un cuidado de nuestro equipo. También el parasol. El parasol es como un jockey. Ya es como una visera que van a tener nuestros lentes, y la función de este aparato es principalmente evitar que la luz del sol llegue directamente hacia el lente, ¿ya? Y que de cierta manera eliminar esta luz parásita o estos como circulitos que se ven en la fotografía. A veces son muy buscados y se hacen adrede, ya se buscan con esa intención de incorporarlos dentro de la fotografía. Así que en ese caso, obviamente, hay que saber manejarlos y manipularlos. En el caso de que no tuvieran un parasol y de repente les molesta ese brillo que ustedes tienen, cuando ustedes vayan a realizar la fotografía con su otra mano, traten de tapar como el sol de la parte que viene, obviamente que no aparezca dentro del cuadro de la fotografía, y de esa forma van a bloquear esa luz parásita que se crea dentro del marco, dentro de la fotografía. También una cosa a considerar, como hay distintos tipos de lentes, cada lente tiene un tipo de parasol, y como abarca diferentes ángulos de visión, también va a depender su forma. Si se dan cuenta, hay unos pétalos que son mucho más alargados y otros más cortitos, o son completos. Entonces, también no es como, ya yo tengo un parasol, se lo voy a poner a todos mis lentes, el mismo porque todos tienen el mismo diámetro. No es tan así, hay que comprarlo para el modelo en particular. Y acá yo le puse, ojo con perder el ocular. No tiene quizás como una gran función dentro de la fotografía, o sea, si se me pierde o si yo lo extraigo no me va a perjudicar mucho. Pero sí es un elemento que se tiende a perder, porque uno de repente guarda la fotografía, o sea, guarda la cámara, y esto se saca hacia arriba, ¿ya? Acá les voy a mostrar. Entonces ustedes tienen el ocular y este se extrae hacia arriba. Si ustedes se van a comprar una cámara usada, de repente van a encontrar que algunos vendedores la tienen así y omiten el caso de lo que había en un inicio. Pero el que sabe, lo más probable es que fueron descuidados simplemente y se les perdió, se les extravió. Suele suceder. A mí me pasó con una primera cámara que tuve y por eso lo menciono. ¿Cómo cambiar el lente? La ventaja de la cámara reflex versus las demás es que tenemos la posibilidad de poder cambiar nuestros lentes según en la situación que nosotros vayamos a fotografiar. Entonces, ¿cuál es la manera
como sugerida para poder cambiar este tipo de lentes es con nuestro cuerpo de la cámara mirando hacia abajo. ¿Y por qué mirando hacia abajo? Porque las partículas de polvo están dentro del ambiente y van cayendo. Entonces, si yo la dejar hacia arriba, van a caer dentro. Pero como si yo apunto el cuerpo hacia abajo, voy a evitar de cierta manera que ingresen partículas de polvo hacia el sensor, hacia el interior del cuerpo. Correas. ¿Ya? Las correas, puede ser muy obvio esta sugerencia, pero igual están hechas por algo, para utilizarlas. Quizás con el tiempo yo ya no me la pongo en el cuello, en casos muy particulares, ya cuando no tengo así como, me faltan como brazos o manos, me la cuelgo. Pero por lo general yo la utilizo enrollada en la mano, en el brazo. Pero es cosa de costumbres, nada más. Eviten no andar con ningún sistema como de sujeción, ya sea la correa, ya sea una correa de mano, como el ejemplo de la del medio, o si ya son más aventureros y les gusta andar caminando, haciendo trekking y todo, hay uno que son a través de clic, ¿ya? Entonces es un dispositivo que se ancla a nuestra, puede ser al cinturón o puede ser también a la mochila. O al arnés también. También quiero hacerle una sugerencia o que tengan precaución en ciertos lugares o en ciertas condiciones. Por ejemplo, cuando van a la playa y haya viento y todo eso, tengan cuidado de estar manipulando mucho su equipo, ya porque la arena es fatal con respecto a lo que son los equipos electrónicos en general, también nuestros celulares, ya porque se tienden a meter entre medio, ya, y pueden causar algún desperfecto. Entonces, si tienen la posibilidad, lleven la cámara a la playa. Igual salen fotografías muy bonitas, muy ricas. Pero tengan cuidado al momento de cambiar lentes. Ya tomar como un poco la precaución. Bajo una cascada lo mismo. Esa agua de repente que salpica puede causar algún tipo de desperfecto. Por ejemplo, los circuitos, las conexiones de los lentes. Así que por eso igual hay que tener cuidado. Lo mismo en el caso de alguna duna o en algún día lluvioso. Si ustedes quieren hacer fotografías, por ejemplo, de como bajo el agua o... Bueno, bajo el agua existen unas carcasas ya que pueden sumergir, que son muy caras, pero lo pueden hacer. O lo otro, si quieren hacer fotografías bajo la lluvia, tener un buen paraguas, o también existe como un tipo de como funda para poder incorporar nuestra cámara debajo de esa funda como una capa, como las capas de agua de las personas, en este caso una capa de agua para las cámaras. Al realizar nuestras fotografías, definir el modo de captura, idealmente el manual. ¿Por qué el manual? Para poder tener el control total de la fotografía que nosotros vamos a realizar. Aplicar el triángulo de exposición. Recuerden, la velocidad de obturación, la apertura del diafragma y el ISO. Esos tres parámetros son esenciales y si yo modifico uno, los demás tienen que comenzar a compensar ese flujo, esa pérdida o la ausencia de luz o el aumento de la luz. La velocidad va a manejar lo que es el movimiento, lo que va a producir, la apertura, la profundidad de campo y el ISO, como yo les mencionaba, era como un comodín y hay que tener cuidado porque al aumentar el ISO nos va a generar mucho más ruido. Traten de comenzar a fotografiar en RAW. Va a ser un formato mucho más pesado, pero que sí o sí los va a obligar a comenzar a editarlo, a hacer a poner en práctica lo que aprendimos en Lightroom. A realizar estos ajustes, a mejorar un poco la composición, el tema del color, los contrastes, la nitidez también. Si tenemos una fotografía nítida, genial, la podemos hacer mucho más nítida todavía y potenciar eso, o en su efecto, si no es tan nítida, le falta un poco como los ejemplos que les mostré, podemos potenciar eso.
cómo tomar correctamente la cámara también es un tema importante. La postura de manera horizontal y la vertical. Siempre va a ser con nuestra palma bajo el lente. De esa forma le vamos a dar una mayor firmeza a nuestra cámara. ¿Ya? Y de manera vertical, lo mismo. Así, si yo pongo las dos manos hacia abajo, como que se cruzan y se topan y es un poco incómodo. Entonces, por eso la mano de la empuñadura, en este caso la mano derecha, va hacia arriba, la parte superior. Para sujetar la cámara, siempre traten de utilizar las dos manos. ¿Por qué? Porque de esa forma van a tener una mejor estabilidad, sujeción y firmeza. ¿Ya? Porque si lo hacen con una mano, es más fácil que comiencen a tiritar. En cambio, si utilizan las dos, de cierta forma se compensa y genera una imagen mucho más estática. Si van a hacer una fotografía, idealmente que se acerquen la cámara al rostro, porque de esa forma van a tener también otro punto de apoyo y van a generar una imagen mucho más estática. Si ustedes tratan de realizar una fotografía como con la cámara lejos de su cuerpo, en un cierto rato ya van a comenzar a tiritar. La manera también correcta de tener una mejor estabilidad es apegando los codos al cuerpo. ¿Ya? Lo mismo si están agachados, si están hincados, siempre tratar de que piensen en un trípode. El trípode tiene 3 puntos de apoyo. ¿Ya? Entonces, si nosotros estamos fotografiando, igual podemos hacer una fotografía como la del lado izquierdo. Pero si tenemos la posibilidad y estamos siendo como más pacientes para realizar una toma, la postura correcta sería la del número 2, donde nuestros codos tienen un apoyo, al igual que en el suelo. Si se arrodillan, lo mismo. Yo he estado un montón de veces en la situación número 1, sí. ¿Y por qué? Porque de repente son situaciones mucho más como rápidas, que hay que captarla pronto nada más. Pero si ustedes ya se pueden hacer más conscientes y todo, siempre traten de buscar la estabilidad. Buscar su centro de gravedad. ¿Ya? Como tratar siempre de que ustedes, en resumen, tienen que sentirse cómodos tomando la fotografía. Si se sienten como un poco incómodos, como que están tomando la fotografía y les falta un poquito más de altura y están en cuclillas, están como de puntitas, obviamente la estabilidad va a ser no la mejor, porque no están en una posición muy cómoda tomando la fotografía. Sin flash en lo posible, ya porque de cierta forma el flash de la cámara lo que hace es generar una imagen mucho más como pareja, donde la sombra en el caso del ejemplo la proyecta hacia atrás, a diferencia de la otra, que pueden ocupar el flash de la cámara, pero traten de ponerle un papel encima, o sea, adelante, o quizá una bolsa blanca, un globo blanco, con la intención de que se difumine esa luz y no llegue de una manera tan directa. Tener baterías y tarjetas de memoria extras nunca van a estar de más. Sobre todo si se van a ir de viaje y por un par de días. Observen buenas fotografías para buscar inspiración y entrenar también nuestro ojo. Eso es súper importante. Estar constantemente revisando imágenes de Instagram, ahora que tenemos como súper a la mano. Perder el miedo a equivocarse, ya que de los errores se aprende. En la fotografía es cada día, no me equivoqué en el encuadre, puse mala velocidad, pero para la próxima ya van a aprender de eso, van a saber qué cosas tienen que mejorar. Y al momento de revelar, como lo vimos en la clase anterior, tenemos la fotografía original en el lado izquierdo y el revelado del lado derecho. Los pasos, de cierta manera, lo principal y el más importante es observar la fotografía, la imagen. Entonces, a través de la observación, finalmente es como lo que yo me respondo y me contesto qué es lo que debiera modificar o corregir. El color,
darle más luz, darle más sombra, más contraste, etc. Y ahí de cierta forma comenzar a bajar en el listado. Modificar balance de blanco, ajustar exposición, contraste, blancos, negros, etc. Hasta obviamente llegar a lo que es exportar la fotografía. Y para finalizar, como ya es de costumbre en tema del cierre de la clase, la fotografía es, antes que nada, una manera de mirar. No es la mirada misma, sino que es su manera de mirar. Así que eso. Muchas gracias por la participación, por la presencia de hoy día. Y nada, cualquier duda, cualquier consulta, tienen mi correo. También pueden canalizarlo por medio del Colegio de Médicos. Así que yo feliz de ayudarlo en cualquier cosa. Así que eso, que estén muy bien, cuídense mucho. Y ojalá nos conozcamos en algún momento, en algún evento del Colegio de Médicos. Muchas gracias. Hay que hacer el práctico después, pues, así que no. Cuando pase todo esto. Te pasaste muy buenas tus clases, muy entretenidas y harto que Bueno, practicar ahora. Así que muchas gracias. muchas gracias a ustedes Lo también. de la clase, a lo mejor no somos muy buenos para opinar o hablar, somos más tímidos por lo que he visto en las clases, pero bastante buena y por lo menos de los compañeros que conozco recibo buenos comentarios también, así que se agradece qué por bueno. la paciencia, ¿sí? No, porque Bueno, la clase, bueno, algunos, por ejemplo, Pablo, que siempre aparece, él ¿ya? está haciéndolo en diferido, pues, pero igual comenta, pues, ahí, bien buenas las clases. Sí, más que nada el tiempo, y si hay participación también van surgiendo otras dudas, otras inquietudes, entonces es rico conversar. Sí. Y va a quedar pendiente, como dice Carolina, el práctico, para Sí, poder obvio. El año pasado coger nosotros curso y... fuimos al Parque Las Nalcas ya a tomar Ya. fotografías, Mm. hacer un trekking y también hacer un tour fotográfico por ahí. Así que estuvo Oh, bastante maravilloso entretenido. sería ir para allá. Sí, bueno, ojalá esto termine pronto. Claro. Ahí quedamos al pendiente. Bueno, ya que estén muy bien, cuídense mucho. Bueno, gracias. Igual, gracias. Chao. A Chao. ustedes, chao. Chao, que esté muy bien. Chao, chao.